bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy os traigo la segunda parte de mi wrap up de marzo. Y voy a empezar por un libro que no es que leyera por entero en marzo, pero sí que lo acabé de leer y de traducir en marzo, y es La canción de las hermanas de Rebecca Ross, que se va a publicar en junio. La canción de las hermanas nos cuenta la historia de Evadne y Alción, que son precisamente dos hermanas que hace unos 8 años que no se ven porque Alción se fue de la casa de la familia para servir en el ejército de la reina. Cuando Alción vuelve a casa la noche antes del día en que esperan su llegada de forma inesperada y en secreto, Eva sabe que algo va mal. De hecho, a Alción la han acusado de un crimen por el que tendrá que pagar 15 años de sentencia. Sin embargo, Eva sospecha que hay algo turbio en la acusación que han hecho contra Alción y se ofrece a soportar y sobrellevar la mitad de la condena de su hermana, por lo que pasa a servir a la familia del comandante de su hermana, que es la familia a la que su hermana Alción supuestamente ha agraviado. Debo decir que una de las primeras cosas que me gustó de esta historia fue su ambientación grecorromana, pero que además tiene algunos tintes de magia. En este mundo que nos plantea la autora tenemos magos que tienen la magia desde su nacimiento, pero también tenemos otras personas cuya única posibilidad de usar magia es usar alguna de las reliquias que los dioses dejaron atrás en la tierra cuando se marcharon. Otra de las cosas que más me gustó de esta historia fue la relación entre las hermanas. Es un tipo de relación que me gusta mucho y además las dos se quieren muchísimo y harían cualquier cosa la una por la otra. Eva está dispuesta a aceptar la mitad de la condena de Alción y Alción antes muerta que permitir que su hermana pequeña acepte una parte de su condena. La relación entre las hermanas es una parte muy importante de la historia. También hay otros personajes que giran a su alrededor y que también son relevantes para la trama, pero la relación de ellas dos es lo que más me ha gustado sin duda. Pero luego alrededor de ellas, alrededor del supuesto crimen que Alción puede haber cometido, existe toda una trama política y de intrigas, de traiciones, de alianzas, que la verdad es que también es bastante interesante. Sin embargo, por ponerle alguna pega al libro, creo que hay algunos cabos que quedan sueltos, hay algunas cosas que no se terminan de explicar y que a mí me habría gustado que las explicaran. Luego hay otra cosa que esta es culpa mía porque desde más o menos el principio te dicen esto es así, pero yo me monté una teoría en mi cabeza de decir no, esto no es así, esto más adelante van a decir que había todo esto detrás, pero no, eso fue culpa mía. Lo que pasa que me parece que la manera en que lo plantean en el libro no es decepcionante exactamente, pero no sé cómo decirlo. Yo me esperaba que ahí detrás hubiera algo más. Pero bueno, es una historia entretenida, es una historia con toques de magia y además es autoconclusiva, que es algo que no se ve demasiado en fantasía últimamente, con lo cual creo que ese es otro punto a favor. El siguiente libro del que os voy a hablar es Las guerras de los cuervos de Laura G.W. Messer, que es la continuación de Las guerras de la Alianza. En esta segunda parte los acontecimientos empiezan creo que unos 5 o 6 años después de que finalizara el primer libro, y la primera parte se dedica a comentarnos o a introducirnos dónde están cada uno de los personajes después del tiempo que ha transcurrido desde el primer libro, cuáles fueron las consecuencias en sus vidas de todo lo que pasó en esa primera parte. La verdad es que al empezar a leerlo tenía un poco de miedo de no acordarme de las cosas porque son unos libros con mucha información, muchísimos personajes. Y la verdad es que a este respecto me ha venido muy bien el glosario que la editorial ha incluido al principio del libro. Aún así, no sé si porque en esta segunda entrega se añaden además territorios nuevos o qué, pero sí que es verdad que hay partes en las que me ha costado un poquito ubicarme, porque es que hay muchísima información, muchísimo embrollo político, muchísimas alianzas, traiciones y tal, y la verdad es que hay partes en que me ha costado un pelín seguirlo. Esta segunda parte se aleja bastante de la fantasía bélica que era el primero, porque este segundo se centra mucho más en toda la trama política, en mover ficha, en vigilar al adversario y todas esas cosas, y la verdad es que en ese sentido es interesante, pero es muy diferente del tipo de acción que tenía el primer libro. Además, he echado un poquito en falta que un rasgo muy original del world building de este mundo es que existe un tipo de magia en el que las personas solo pueden usar magia con un compañero. Normalmente las parejas las forman hombre y mujer y uno no puede hacer magia sin el otro. Normalmente, aunque hay algunas excepciones. Y en este segundo libro hemos visto menos de este aspecto del world building y lo he echado en falta.
Un aspecto del libro que ha acabado pareciéndome negativo, aparte del tema de que me perdía en alguna ocasión, es el hecho de que todo el mundo se acuesta con todo el mundo. Y esto es algo que ya pasaba en el primer libro y que en algunas ocasiones me puso incómoda, pero el hecho de que se repita tanto en esta segunda parte, de verdad que es algo que no me gusta. Yo he leído libros, leo libros con escenas de sexo explícito, ese no es mi problema, sino es el todos con todos. Sé que es algo subjetivo, sí que aprecio que la mayoría de las relaciones en este mundo sean abiertas, con lo cual no hay traición y no hay cuernos, y eso lo aprecio muchísimo, pero de todas maneras me ha parecido excesivo porque de verdad que es literal todos con todos y no es así como yo concibo las cosas, pero bueno. Es un tema subjetivo. Algo que sí que ha conseguido muy bien la autora es el final del libro, tanto los últimos acontecimientos como esa revelación final que es súper impactante, están muy bien y la verdad es que sí que crea un golpe de efecto que hace que necesite la tercera parte. El siguiente libro es Merlín, los años perdidos de Thomas A. Barron. Yo soy súper fan de la materia de Bretaña, del ciclo artúrico, y cuando me enteré de la existencia de este libro supe que quería leerlo porque pintaba súper bien. El hecho de conocer a Merlín, uno de los grandes magos de la literatura desde el momento en el que es niño, así que tenía muchísimas ganas de leerlo y sin embargo, por desgracia, ha sido bastante decepcionante. Mi principal problema con el libro ha sido que no he conectado con los personajes y por ende con la historia. No me interesaba demasiado lo que estaba pasando. Merlín, de niño por lo menos, es un personaje bastante insulso. Y además me da la sensación de que lo único que hace es dejarse llevar de un lugar a otro, saltar de un encuentro casual a otro y además se desmaya un número preocupante de veces al final de unos cuantos capítulos. Una vez, 2 veces, bueno, pero 5 veces por lo menos me parece que es abusar del cliché de que al final del capítulo él se desmaye y haya fundido en negro. No sé. Sí que es verdad que me ha gustado el conflicto que surge alrededor de sus poderes, que él siente alrededor de sus poderes y de las consecuencias cuando los usa mal. Creo que es algo interesante para que forme parte del pasado del que será un grandísimo mago. Pero en general, como personaje protagonista en este primer libro, porque es una saga bastante larguita, no sé si hay 11 libros, no me ha atraído mucho. Y aparte de Merlín, el resto de personajes, a pesar de que veo que el autor se ha esforzado, la verdad es que no me han parecido demasiado interesantes, porque tengo la sensación de que no los conozco bien. Sobre todo el personaje de la supuesta madre de Merlín, de Branwen, es un personaje que no entiendo sus motivaciones, sabiendo lo que se descubre al final del libro sobre ella. No entiendo nada de lo que hace al principio, no entiendo por qué se comporta como se comporta y la verdad es que creo que tener más datos, más información sobre su personaje a mí me habría gustado bastante, creo que me habría ayudado a comprenderla y a involucrarme un poquito más en su situación quizá. Eso sí, a pesar de que yo no la haya entendido, tampoco me gusta nada cómo la trata Merlín. Luego hay una situación de una relación muy profunda que se forma de manera bastante instantánea. No es insta-love, sería como insta-amistad. Una relación muy profunda, un vínculo muy estrecho entre Merlín y otra persona, un vínculo de amistad, pero que no me lo he llegado a creer porque es demasiado inmediato, demasiado rápido. No sé, ya os digo que me han costado mucho los personajes. Otra cosa que no ha acabado de convencerme de este libro es que para mi gusto personal hay un exceso de descripción. Es algo que a mí, si hay demasiadas descripciones, acaba aburriéndome y es lo que me ha pasado. No obstante, sí que diré que me gusta mucho cómo está escrito, me gusta el estilo, lo he disfrutado. Sin embargo, al final para mí no ha compensado las flaquezas de la trama o de la construcción de personajes. Como os he dicho, es una saga bastante larguita y estoy indecisa sobre si seguir con ella o no. Creo que probablemente lo que haré será darle una oportunidad al segundo libro y si me resulta tan indiferente como este, abandonaré la saga ahí. El siguiente libro del que os voy a hablar es un libro de una autora nacional y se trata de La ciudad escondida de María R.G., que es la primera parte de La niña de los ojos grises. No estoy segura de si va a ser bilogía, trilogía o cuántos libros va a haber, pero sí que sé que Insomnia Ediciones ha anunciado ya la segunda parte para este año. Es un libro que, como bastantes libros del género, gira alrededor de una profecía y os voy a leer las primeras líneas a ver si os llaman la atención y dice así: Cuentan las estrellas que en una noche lluviosa nacerá la niña de los ojos grises, y que la luz de esos ojos será tan poderosa que todos los seres oscuros quedarán cegados por su resplandor.
y la llama roja que les alumbra desde su trono se apagará para no volver a encenderse jamás. De modo que tenemos una profecía y a un adolescente que descubre un buen día que su padre en realidad no es su padre sino su secuestrador y que ella procede de un mundo mágico al que tiene que volver a toda prisa si quiere conservar la vida y estar en el bando correcto en la guerra que sacude a este otro mundo. Es una novela juvenil de 700 páginas y a pesar de eso me la he leído en 4 días. Creo que eso es una prueba de lo ágil que es y de que sabe captar la atención a la perfección, pese a que la premisa puede ser algo que nos suene de antes. Pero esta historia consta con su propio toque original y con unos personajes de los que una se encariña rápido. Nisha, la protagonista, me ha despertado mucha simpatía por todo lo que le toca vivir, y después tenemos al personaje de Erro, que es el joven que hace que caiga toda la red de mentiras que rodeaba a la vida de Nisha hasta este momento, y la verdad es que es un chico de estos rectos, honorables y súper adorables. La verdad es que a mí ese tipo de personajes me gusta muchísimo. Si bien es verdad que hacia el final me ha parecido que la trama desaceleraba un pelín demasiado, es una historia que tiene un toque de misterio a lo largo de todas sus páginas y que tiene un par de giros de trama bastante potentes que me han dejado sorprendida. Y el último libro de este Wrap Up es el libro que corresponde a mi reto personal de leer al mes como mínimo un libro relacionado con Peter Pan, y en el mes de marzo leí Tiger Lily de Jodi Lynn Anderson. Es un retelling de Peter Pan centrado en el personaje de Tigrilla y solo está en inglés de momento. La verdad es que me encantaría traducirlo porque una de las primeras cosas que más me gustan de este libro es su estilo, cómo está escrito, me parece realmente precioso. Solo hay que ver la cantidad de post-its que le he puesto desde la mismísima, ¿cómo se dice?, dedicatoria, que ya me parece preciosa, hasta las primeras líneas del primer capítulo. Creo que se ve muy bien el tono de la historia y el estilo, y os lo voy a traducir un poco sobre la marcha porque creo que merece la pena. Mirad, es que lo tengo ya rodeado el primer párrafo. Pues eso, que lo voy a traducir sobre la marcha, así que disculpad porque no sé cómo va a quedar. Dejad que os diga algo desde el principio. Esta es una historia de amor, pero no es como ninguna que hayáis escuchado. El chico y la chica no son en absoluto inocentes. Se pierden muchas vidas, y el bien no gana. En algunos lugares, los finales siempre tienen algo bueno. En Nunca Jamás, ese no es el caso. Es que no sé a vosotros, pero a mí desde esas primeras líneas me enganchó totalmente, a pesar de que es una relectura, en realidad, que eso no os lo había dicho, es que me volvió a captivar desde el primer momento. Sí que es verdad que os diré que este libro lo leí por primera vez en 2016 y le puse 5 estrellas. Esta vez, aunque la historia en general me ha impactado igual, sí que es verdad que he visto algunas cosas que ahora considero problemáticas y que quizá en 2016 no supe ver porque no estaba educada en estos temas. Pero bueno, hablaré de eso más tarde. Aún así creo que es una historia que merece ser mucho más conocida. Además es un retelling de Peter Pan que me parece muy original por el hecho de que lo protagoniza Tigrilla, que es un personaje que no protagoniza ninguna película de Peter Pan ni ningún otro retelling de Peter Pan que yo conozca, y conozco unos cuantos, no digo que todos, pero conozco unos cuantos. Y además otro toque especial es que está narrado por Campanilla. Campanilla es una hada muda en la historia, pero se dedica a seguir a Tigrilla porque hay algo en ella que la fascina. Lo que es verdad es que tenemos la interpretación de Campanilla de su historia, no llegamos a conocer de primera mano lo que son los sentimientos o los pensamientos de Tigrilla, sino que la conocemos exclusivamente a través del hada. Este retelling tiene una ambientación que introduce algunos cambios a lo que es la historia original. Por ejemplo, en esta historia Peter y los niños perdidos crecen un poco, es decir, tienen alrededor de unos 16 años, y además en la relación entre Peter y Tigrilla se van a ver ciertas inclinaciones amorosas que hay gente a la que le han molestado porque Peter Pan en el original es un personaje al que no le interesa el romanticismo, es demasiado egocéntrico para eso, pero en esta historia sí que se ven las inclinaciones románticas de Peter, pero va a haber bastante dolor y bastante tensión porque una de las frases del libro es que antes de pertenecer a Wendy, a la chica inglesa, Peter Pan le perteneció a la chica con la pluma de cuervo en su pelo. La verdad es que debo deciros que al principio ya se nos advierte de que es una historia de amor y de que va a acabar mal, de que es una historia triste, pero es que no solo es una historia de amor, tiene muchísimo más. Pero la parte de que es triste y de que va a acabar mal es verdad. Es un libro
mucho más oscuro y mucho más triste de lo que uno podría esperar para un retelling juvenil. Sobre todo tiene un aire de nostalgia increíble, a mi parecer, de esos que te oprimen el corazón por muchos motivos, pero sobre todo por el tema nostálgico que gira alrededor de crecer o no crecer, de tener miedo a que las cosas cambien, que creo que es algo bastante inherente a la historia de Peter Pan, pero aquí de verdad que se hace de una manera que encoge el corazón. Además, sí, es una historia de amor, pero tiene muchos más temas, muchos más. Sobre todo, por ejemplo, alrededor de la tribu india de Tigrilla hay cierto paralelismo con un inglés al que Tigrilla salva de un naufragio y al que cura, pero luego el inglés es como es un paralelismo de los colonizadores que fueron a América y que acabaron en gran parte con la cultura de los nativos americanos, y esto se ve en el libro. Además, hay un personaje, a veces viste como mujer, a veces viste como hombre, a veces hace cosas o se identifica a él mismo con actitudes o costumbres de lo que la tribu considera que son de hombres y en otras ocasiones de lo que la tribu considera que son cosas de mujeres, con lo cual supongo que sería un tema de género fluido más. Entonces, bueno, respecto a este personaje, algo que no vi la primera vez es que encaja un poco en el patrón bastante negativo de que los personajes del colectivo LGTBQ en muchas ocasiones tienen finales que no son para nada felices en los libros, en las historias, en las películas, donde sea. El otro aspecto que he visto algo problemático esta segunda vez es respecto al mismo personaje de Tigrilla. A ver, Tigrilla es una chica que no encaja en su tribu por múltiples motivos, es un personaje diferente y es una persona a la que le cuesta mucho demostrar sus sentimientos. Ella siente muchas cosas porque las siente, pero le cuesta la vida demostrarlas, y esa dificultad que tiene para expresar sus sentimientos es en parte lo que hace que la historia acabe mal o que sea un final triste, y la verdad es que me da mucha pena en ese sentido. Pero respecto a todo el tema de que Tigrilla no encaja, es una chica diferente, se juega mucho con el concepto de que no es una chica femenina en muchos aspectos. Y cuando está con Peter, cuando empieza a sentir cosas, digamos, románticas por él, se empiezan a introducir frases como que en ese momento sí que se sintió como todas las chicas, o tenía una sonrisa muy femenina, que era es la sonrisa que Peter Pan le provoca. Y como ya os digo, es algo que la primera vez que leí el libro no vi, simplemente me centraba en ese sentimiento de Tigrilla, que la verdad es que lo sabe expresar muy bien, de sentirse diferente, de no encajar, pero esta vez me ha molestado un poco cómo gira esta diferencia suya alrededor del concepto de feminidad y lo que se supone que tiene que ser femenino y lo que no lo es. Pero bueno, que a pesar de todo es un libro que, dejando de lado estos dos temas un poco problemáticos que he visto esta vez, yo sí que os lo recomiendo. Es una historia sobre un personaje del que no se sabe mucho, es una historia muy bien escrita. Es triste, es oscura, pero ya nos lo avisa desde el principio, o sea que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. La primera vez le puse 5 estrellas y esta vez pues todavía no lo he puntuado porque la historia ha seguido pareciéndome muy bonita, muy dolorosa, pero no sé qué puntuación ponerle esta vez teniendo en cuenta los rasgos problemáticos que le he visto. Y ya está, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que abajo en los comentarios podéis decirme cualquier cosa porque me gusta mucho poder charlar y que haya interacción. Y si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido, me ayudáis mucho si os suscribís al canal, si dais like al vídeo, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.